Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Juan Claudio de Ramón, soy secretario de redacción de Revista de Occidente y me toca darles la bienvenida a la Fundación Ortega Marañón, que es la editora de esta revista que se lleva publicando desde 1923, cuando el filósofo José Ortega y Gasset decidió crear una revista para lectores cultos y curiosos de España y de América y proporcionarles noticias de por dónde va el mundo con lo mejor de la ciencia, el arte, la filosofía y la reflexión en general, ¿no? Una revista con vocación multidisciplinar que cada mes aborda muchos temas, ¿no? La revista quiere ser una miscelánea, pero siempre se centra en un tema en concreto. El de este número, que es el número 532 de la cuarta etapa, el de septiembre de 2025, nos ha venido sugerido por el segundo Festival de las Ideas que se celebra en Madrid, bajo el lema de Laberintos. Hace unos meses nos pusimos en contacto con la organización del festival, les preguntamos si el festival iba a tener lugar también este año, nos dijeron que sí, les preguntamos cuál era el tema, nos dijeron que Laberintos, les ofrecimos dedicar nuestro número de septiembre a esa misma idea y todos, bueno, pues a todos nos pareció muy bien. Ya es el segundo año que colaboramos con el festival, porque el año pasado el festival debutó con el tema de la catarsis y también nosotros dedicamos el número de septiembre a la catarsis. Este año es Laberintos y nosotros hemos correspondido. Vamos a hablar hoy del dossier de Laberintos de la revista, pero como trabajábamos con tiempo, lo cierto es que el resto de contenidos de la revista, fuera de los artículos que explícitamente abordan el tema, yo creo que también van muy bien o entonan bien con el asunto de los laberintos. Como no los vamos a tratar hoy, solamente se los menciono, ¿no? El resto del sumario, en el sumario se encontrará también un tributo a Eugenio Trías, filósofo español importante, muy importante. Se cumplen 40 años de la publicación de una de sus obras capitales, Los límites del mundo, y lo cierto es que la idea de límite también está presente, por supuesto, en los laberintos, ¿no? No hay laberintos sin límite. Hay un artículo, un ensayo delicioso que les recomiendo encarecidamente a la lectura, del joven filósofo Álvaro Cortina sobre los filósofos del Prado, es decir, los filósofos que se han paseado por el Museo del Prado y luego han pasado a limpio sus impresiones, ¿no? Después de ver esa increíble concentración de obras maestras de la pintura. Y el Prado no es un laberinto, pero sí que es un lugar donde nos perderíamos todos con gusto, ¿verdad? Con lo cual también por ahí aterriza bien en este número. Y hay finalmente una entrevista que hizo María Inés López Ibor, vicepresidenta de esta fundación, una mujer de ciencia española, que le hizo a Jens Juul Holst, que es el científico danés que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias de Investigación. Holst es uno de los científicos detrás de la revolución de los medicamentos que combaten la diabetes y ahora sabemos que también la obesidad, ¿no? Y su campo de estudio es el intestino, que es un laberinto, ¿no? Con lo cual yo creo que el número ha quedado muy armonizado al final en todos sus componentes. Vamos a hablar ahora de los tres artículos que de manera explícita abordan el tema del laberinto. Cuando ya sabíamos que queríamos hacer este número, nos pusimos en contacto con dos personas para que nos ayudaran a hacerlo. Una de ellas es Alfonso Lucini, diplomático de profesión, escritor también y sobre todo viejo amigo de la revista. Yo intuía que el tema del laberinto iba a despertar su curiosidad y su ingenio, y no me equivoqué, aceptó encantado escribir un texto y hablar con otras dos personas para que pudieran estar también presentes en el número. Hemos sido muy privilegiados de poder contar con las aportaciones de María Belmonte, que no puede estar aquí con nosotros, y de Beatriz Blanco. Enseguida hablaremos de esos textos. La otra persona con la que nos pusimos en contacto rápidamente fue
Marcos Isamat, que está aquí con nosotros, porque sabiendo el tema, nosotros queríamos comisionar unas viñetas ad hoc. Normalmente la viñeta de Revista de Occidente, la viñeta de portada, no siempre tiene que ver con los textos que contiene la revista y no nos obsesionamos con que haya una correspondencia entre la obra de arte que decora nuestra portada y los textos. Pero en este caso pues nos parecía que, ya que teníamos tiempo y teníamos sobre todo a mano, nunca mejor dicho, a uno de los mejores artistas a lápiz que hay en España, en Europa y en el mundo, en Barcelona, que es Marcos, pues que si le llamábamos, a lo mejor le tentábamos para que nos hiciera la viñeta. Marcos aceptó a vuelta de correo, encantado y entusiasmado con la idea. Muchísimas gracias, Marcos. Y luego lo cierto es que nos puso en una complicación, porque cuando unos meses después nos envió sus propuestas, nos envió no una viñeta, sino 12, y nos gustaban todas y algunas nos gustaban demasiado, ¿no? Estuvimos Alfonso, Fernando, el director de la revista, yo mismo, también en consultas con Marcos y su familia, estuvimos unas buenas 2 semanas decidiendo qué viñeta íbamos a usar para la portada, porque realmente había 3 o 4 que eran fantásticas. Optamos por esta, un laberinto clásico, luego hablaremos de este laberinto, creemos que hemos acertado, pero Marcos también se ofreció amablemente para enviarnos desde Barcelona los otros dibujos y poder exponerlos, con lo cual yo creo que es la primera vez que presentamos una revista y también presentamos a la vez la serie de viñetas concebidas para ilustrar el número, ¿no? que están allí. Enseguida, después del turno de intervenciones, le pediré a Marcos que nos explique un poquito cómo ha sido su proceso creativo para dibujar laberintos para la Revista de Occidente. Y ya no me quiero entretener mucho más en esta introducción. Hay 3 artículos. El primero es el más breve, pero el más juguetón, creo yo también, que lo ha firmado Alfonso Lucini, Vértigo y Soledad del laberinto, y solamente con lo que dice en el primer párrafo podríamos, o sea, ya desde su primera línea nos da que pensar, porque lo que dice Alfonso, que es filólogo de formación, y mucho tiene que ver con que se diera cuenta de esto, es que la lengua española, que él maneja con maestría, no distingue bien entre laberintos, ¿no? Tenemos una única palabra para laberinto, ¿no? Donde los ingleses tienen al menos 2, ¿no? Labyrinth y maze, que distinguen el laberinto que tiene una única salida y el laberinto que tiene varias salidas. El laberinto en que no te puedes perder y el laberinto en que te puedes perder. Tuya esa palabra, Alfonso, cuéntanos exactamente. No, muchas gracias a Revista Occidente por encargarme la coordinación del apartado sobre laberintos de este número. Efectivamente, el asunto del laberinto es fascinante. Por decirlo con palabras que cierto político español ya retirado aplicó en su día a cierta cerámica, el laberinto no es cosa menor, es decir, que es cosa mayor. Bueno, para cumplir el encargo de Revista de Occidente, he optado por hacer esta breve introducción mía, Vértigo y Soledad del laberinto, y 2 colaboraciones de hondo calado, debidas a María Belmonte, que se titula El mundo como un laberinto, y a Beatriz Blanco, Laberinto, ciudad, memoria. Y ello se completa con las espléndidas viñetas que ha realizado Marcos Isamat. Aunque la introducción mía está escrita antes de conocer los artículos de María y de Beatriz, y además sin que ninguna de las 2 supiera lo que estaba escribiendo la otra, los 3 textos establecen entre ellos una conversación que me parece muy coherente y que está llena de ecos, que son ecos de otros ecos. De la introducción, donde hablo pues, de diversos laberintos en el cuerpo humano, incluido el intestino, de los tipos de laberinto que identificó Plinio el Viejo, del juego de la oca como laberinto univiario, pero muy especial. Aquí solo quiero destacar la idea que ha señalado Juan Claudio, de que el español tiene una sola palabra, laberinto,
para dos realidades muy próximas por su física aparente, pero muy distintas en su realidad metafísica. El laberinto univiario y el pluriviario o multiviario. El primero, el que tiene una sola puerta de entrada y de salida y en el que no te puedes perder, se puede definir como un tortuoso seguro de salida. El segundo, al que alguno, pero curiosamente no el diccionario de la Real Academia, ha dado en llamar perdedero, que es un nombre que me parece precioso para ese tipo de laberinto, remite a la indeterminación, a la perplejidad, al riesgo de no volver, a sabiendas de saber que no se sabe si se ha llegado. Antes de pasar a las colaboraciones de Beatriz y de María, me gustaría mencionar tres momentos estelares del laberinto que no aparecen en este número de la revista Occidente, pero que creo que tienen su miga. El primero es un aforismo del gran escritor polaco Stanisław Lem, que no hay que confundir con Stanisław Lem, el autor de ciencia ficción. El aforismo de Lem dice: hasta en los laberintos cuelga ya el letrero de prohibido errar. Hablando de letreros, y este es el segundo momento estelar, en la entrada de un laberinto real que dista menos de 90 kilómetros de Madrid, hay un cartel con esta leyenda: el laberinto está abierto al público. Por favor, deje la puerta cerrada para evitar problemas con los corzos. Muchas gracias. Lo mejor es que en una esquina del cartel se facilitan varios números de teléfono de emergencias por si alguien se pierde en el laberinto. Y el tercer momento estelar es una sola palabra, Ortigia, que es uno de los sobrenombres de la diosa Diana y el nombre de una isla próxima a Siracusa, donde, según una leyenda, fue a aterrizar Dédalo cuando salió volando del laberinto de Creta. Del laberinto de Creta, entre otras cosas, escribe María Belmonte en su colaboración para el número que presentamos. Como ha dicho Juan Claudio, María no puede estar hoy con nosotros por compromisos que había adquirido antes de que se fijara la fecha para este acto. María Belmonte es escritora, traductora y doctora en Historia de las Religiones por la Universidad del País Vasco. Colabora habitualmente en revistas literarias y prensa diaria, especialmente en La Vanguardia de Barcelona. Entre sus libros cabe destacar Peregrinos de la Belleza, Los Senderos del Mar, En Tierra de Dioniso y El Murmullo del Agua. Su texto para este número nos lleva al laberinto de Creta a través de dos figuras fundamentales en materia laberíntica: Arthur Evans, descubridor de Knossos, y Jorge Luis Borges, del que dice María, muy acertadamente, que nadie como él ha abordado en literatura el asunto del laberinto. Ya que María no puede estar hoy aquí, hemos quedado con ella en que yo lea algún pasaje de su artículo, cosa que procedo a hacer con mucho gusto. Pero esta palabra es tan bella y misteriosa, la palabra laberinto, como el símbolo que representa. Todavía nadie se ha puesto de acuerdo en su etimología, aunque sí en que un laberinto es un camino tortuoso en el que es fácil perderse. Eso es precisamente lo que más ha fascinado a los seres humanos. El símbolo del laberinto es omnipresente en casi todas las culturas desde los tiempos más remotos y hace referencia al viaje iniciático de la vida, a la incógnita del destino, a los vericuetos de la mente humana, a la lucha del bien y del mal, al coraje y al valor, a la continua toma de decisiones a que estamos constantemente abocados. Todos somos Teseo recorriendo el laberinto porque nosotros y nadie más somos los responsables de nuestros actos. El laberinto ha sido objeto de múltiples representaciones. Se haya tallado en antiquísimos petroglifos junto al mar o en las laderas de solitarios valles y montañas, en las monedas que descubrió Evans en Knossos, en cuevas remotas, en los mosaicos de las lujosas villas romanas, en los jardines renacentistas y barrocos o en el suelo de las iglesias cristianas, como camino de meditación para los fieles. El recorrido del laberinto entraña un proceso de metamorfosis y regeneración, de encuentro con uno mismo en un espacio místico y sagrado. El objetivo es llegar al centro porque en él está contenido el sentido y la causa, así como la lógica profunda del símbolo que representa. El centro del laberinto
es el lugar donde reside el mysterium tremendum, donde habita el dios o el monstruo o donde se encuentra el árbol de la vida y al que se accede mediante una progresión a medida que adquirimos conocimiento. Ese centro simboliza el deseo de superar la condición humana, de llegar hasta el ente luminoso o hasta el monstruo, para vencerlo y salir así regenerados. ¿Sigues tú? ¿Sigues, Alfonso? No, y en otro momento de su texto, María hace una cita directa de Borges. Teseo, cuando a la salida del laberinto se encuentra con Ariadna y le dice: ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. La cita es de La casa de Asterión, que es uno de los cuentos de la Aleph. Hay, por cierto, entre los muchos otros textos laberínticos de Borges, hay uno, Los dos reyes y los dos laberintos, que están también en el Aleph, en el que el maestro argentino nos descubre cuál es uno de los dos laberintos por antonomasia. Esto que tenemos proyectado es una imagen de... bueno, es Teseo, efectivamente, a punto de... O sea, le veis ahí con la espada y con el hilo de Ariadna. No sabemos quién tiene más miedo de quién, si Teseo del Minotauro o el Minotauro de Teseo. Y es una obra de un pintor prerrafaelita inglés, Edward Byrne. Nos ha parecido muy bonita para ilustrar el texto de María. La otra cita, la de Borges, la de Los dos reyes y los dos laberintos, dice: «Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Aquí es donde Borges postula que uno de los dos laberintos por antonomasia es el desierto. Antes de terminar la intervención sobre los laberintos, diremos cuál es el segundo laberinto por antonomasia. Pero ahora nos toca pasarle la palabra a la otra. Un segundo, Alfonso, un segundito. Es que quiero enseñarles, en el mismo artículo de María menciona un cuadro de otro pintor prerrafaelita inglés que al parecer inspiró a Borges, o Borges decía que se había inspirado en ese cuadro, o que por lo menos había despertado su deseo de escribir sobre laberintos, que es este cuadro de George Frederick Batts, El Minotauro, ¿no? Y aquí, pues, es verdad que es un cuadro muy bonito, con un minotauro que está asomado al pretil del laberinto, y aunque se ve un poquito en la distancia, en el mar, un velero, que puede ser el de su próxima víctima o el de su salvador. Pasamos al texto de Beatriz. Como decía, la otra colaboradora que nos ilustra sobre el laberinto en este número es Beatriz Blanco, quien afortunadamente sí puede estar hoy aquí con nosotros. Ha tenido que hacer un gran esfuerzo, por razones que no son del caso, pero hay que agradecerle doblemente su presencia hoy. Beatriz tiene un amplísimo currículum que en Revista de Occidente, donde resumimos mucho los currícula, hemos resumido así. Arquitecta, poeta y urbanista, Premio de Diseño Urbano de la Comunidad de Madrid, ha publicado ensayos como Plazas, Voces y Héroes o Sonámbulos en el Paraíso. Ha coordinado las publicaciones Madrid Milano II y Estratos Urbanos. Autora de libros de poesía como Despertar al héroe o Poemas del día siguiente. Fundadora y directora de la revista Urbanitas. Beatriz, el laberinto es tuyo. Hola, buenos días. Os preguntaréis qué
que hace una arquitecta poeta aquí escribiendo sobre el laberinto, pero cuando Alfonso me lo propuso, la verdad es que se lo dije inmediatamente, es un tema que me interesa, me gusta muchísimo, ¿no? Porque al final la ciudad y la escritura están más cerca de lo que podemos pensar, ¿no? Y tienen un origen común en un espacio y un tiempo, en la antigua Mesopotamia, en el creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates, entre los años 4000, 4500 a.C., ahí nace la escritura y nace la ciudad como sistema, ¿no? Porque había ciudades incluso más antiguas, claro, como Châtellerault o como Jericó, pero allí surge ese sistema ya vinculado a la agricultura, ¿no? De fijar la convivencia humana en un territorio, ¿no? Y las ciudades son todas un laberinto, incluso las que no lo parecen, porque pensamos a lo mejor en Nueva York, ¿no? Y Nueva York pues tiene esa trama tan ortogonal, tan segura, además tiene una numeración que parece que es imposible perderse y que por cierto no es tan moderna, porque la ciudad japonesa de Kioto en el siglo X ya tenía esa trama ortogonal y ya tenían primera avenida, segunda avenida, tercera, y además ellos, como lo relacionan todo con la naturaleza, seguían el recorrido de las avenidas desde donde nace el sol hasta donde se pone, ¿no? Entonces todas las ciudades tienen algo de laberinto. Pensaba también en el personaje de Cortázar, en la novela de Rayuela, Maga, nada que ver con el Maga que últimamente oímos tanto en las noticias. Maga, ¿os acordáis que se encontraba con el protagonista perdiéndose por París? No quedaban en ningún lugar, pero se encontraban, porque los laberintos tienen un contenido emocional y sensitivo que hace que se encuentren aquellas personas que son cómplices. En el caso de la ciudad, la puerta de ese laberinto es el río, porque todas las ciudades son hijas de los ríos. Hay una complicidad enorme entre el río y la ciudad. Si queréis entender, de alguna manera leer una ciudad, empezar buscando el lugar en el que por primera vez hay un vado o un puente, en el lugar en el que cruza el río, porque ahí se van juntando todos los caminos y se explica perfectamente, ¿no? La propia Madrid, sin ir más lejos, ese embrión tangente al río, ¿no? Que va ampliándose. Yo creo que los laberintos tienen algo muy placentero, tienen algo de juego. Desde luego, yo creo que no se puede hablar de laberintos sin hablar de Borges, claro, y sin pensar en Noxos, en el laberinto de Noxos, ¿no? Pero yo me gustaba, quizá como urbanista me gusta especular en el mejor de los sentidos, ¿no? Especulaba con que, bueno, no especulo yo sola, porque Robert Graves también nos habla de que hay unos laberintos en la puerta de Noxos. Bueno, si recordáis la planta de Noxos, las calles es un dédalo, es un laberinto, ¿no? Intentaban que la gente tuviera cierta dificultad para llegar a la gran plaza, que es como un gran útero, ¿no? Por eso en el escrito hay un momento en que cito un poema de Miguel Hernández que dice: todo es oscuro menos tu vientre, porque realmente esa gran plaza de Noxos es como un útero materno. De hecho, ahí estaba el megarón de la reina. Pero a lo que iba es que en las afueras de Noxos, decía Robert Graves, que yo lo estuve viendo también, claro, hay una especie de anfiteatro en el cual se celebraba una fiesta anual en primavera para agradecimiento de las cosechas, que esto se repite en muchas culturas, claro, en Japón, con el santuario de Ise, pero allí lo que hacían eran unas danzas en las que los que bailaban eran los únicos que conocían las claves del laberinto y lo dibujaban con sus pies. Entonces, pensando en la cultura cretense, que es tan placentera, porque cuando llegas al Museo de Heraclión, allí lo que ves no son escudos, ni cascos, ni espadas, ¿no? Lo que ves son columpios, bañeras, juegos, y los mosaicos y las pinturas representan a jóvenes danzando delante de un delfín o de un toro, y tiene un espíritu tan lúdico que yo fantaseaba con la idea de que realmente ese mito con el monstruo devorando vírgenes, luego asesinado por Teseo con la ayuda de Ariadna y su hilo rojo, ¿no? Para salir de él, pues me parecía que era un invento que habían construido los propios cretenses, ¿no? Para defenderse, porque muchas veces las culturas, las ciudades se defienden
pues de la manera más burda, con murallas, y hay muchas construcciones del miedo que hablábamos antes, ¿no? Y realmente, cuando uno ve, por ejemplo, las excavaciones que se han hecho en Troya, se han encontrado 12 Troyas, una encima de otra, pero realmente la primera que la encontró Schliemann gracias a la literatura, a la Ilíada, porque son los versos de la Ilíada los que le condujeron a Troya. Quiero decir con esto que ese laberinto de Minotauro y Teseo podía ser una forma de los cretenses, de los minoicos, de defender la ciudad sin necesidad de construir tantas murallas, porque una cosa que llama la atención de todo el entramado, ¿no?, del Dédalo de Noxos, es que no tienen murallas, y quizá la muralla, la protección para el miedo, era ese laberinto oscuro en el que supuestamente habitaba un monstruo que devoraba vírgenes, era terrible, ¿no? Y esto es una especie de reivindicación del placer del juego en el laberinto, ¿no? Y también quería resaltar que en el artículo hablo también así de algunas cosas de estas, de la fuerza de la palabra. Yo, bueno, he construido edificios de hormigón armado, sé la solidez indudable que tiene el hormigón armado, pero la palabra es todavía más perdurable, es más potente. Cuando yo leo el poema de Gilgamesh con más de 4.000 años de historia y lo entiendo, y sé cuando habla de la plaza lo que quiere decir, lo que significa, lo que hacían en esa plaza, es tan potente la palabra, ¿no? Y en el urbanismo es importantísima la palabra, porque la palabra nombra. Yo en uno de los artículos que son preciosos, ¿no?, sobre Eugenio Trías, citan a Wittgenstein, y es una frase que yo la llevo muchas veces conmigo, ¿no?, que el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje, porque es así, si no podemos nombrar, no podemos ir más allá, ¿no? Y en urbanismo esto es muy importante. Yo a veces bromeo también con la filología, como Alfonso, porque hay palabras que tienen un sonido y a veces un significado que hay que tener ciertas sospechas. Por ejemplo, catastro y catástrofe. Para nosotros tienen un significado muy distinto, pero yo en mi experiencia, mi modesta experiencia urbanística, cada vez que hago un dibujo, una figura de planeamiento, un deseo de cómo quiero que pueda ser la ciudad del futuro, luego se superpone al catastro y es una catástrofe generalmente, porque ahí hay unas tensiones, ahí el plano oscila, se mueve y, en fin, pasan muchísimas cosas, ¿no? Y hay otras muchas palabras, por ejemplo, diversidad. Diversidad, ahora que hay mucha gente que quiere que las ciudades sean monocolor, ¿no?, de la misma raza, la misma religión, y esa diversidad, yo creo que diversidad está muy cerca de diversión, sinceramente. Yo creo que a veces las palabras nos hacen como unos guiños, ¿no? Y yo creo que la monotonía es aburrida, sinceramente. Y me parece que el espíritu de la ciudad hay que recuperarlo como esa forma de convivencia que en medio de todo ese laberinto que a veces, bueno, yo me he ido a Nueva York y a Kioto, pero en el mismo barrio de Salamanca, que tiene una trama ortogonal, y nos podemos perder, porque a veces hasta Google se pierde, porque precisamente esa supuesta ordenación de alguna manera aligera nuestra memoria y hace que nos despistemos, que digamos, pero esto es Castelló, o esto es La Gasca, o esto es fácil perderse. Y la única manera de guiarse en esos laberintos es con la carga personal de emociones, de sensaciones, con los itinerarios que vamos recorriendo por la ciudad. Y que, bueno, no quiero alargarme más porque es un tema que me compromete mucho. Sigue. No, bueno, pero es que me parece que, por ejemplo, los itinerarios que se trazan por la ciudad son muy importantes. Cuando se peatonalizan las calles, claro, las calles es que son mucho más sólidas que los edificios, porque los edificios se caen, se varían. Esto en Japón lo entienden muy bien, porque cada 20 años reconstruyen el templo de Ise. El concepto es el mismo. El símbolo, el significado, pero el material no, la madera no, porque bueno, se estropea, se pudre, no sé qué, ¡pum!, y lo vuelven a construir al lado, ¿no? Y las calles, cuando caminamos por una ciudad histórica, podemos estar seguros de que el recinto arqueológico es el de esos pies que
que van rozando con sus talones el suelo de las calles, el espacio público, tiene algo de sagrado, ¿no? Y esos itinerarios que a veces se peatonalizan de una manera un poco tartamuda, ¿no? Como ahora están hablando de un bulevar que va de Cibeles a Colón. Bueno, eso no es un bulevar, hombre. Esto es una cosa muy reducida, es casi un fragmento. Y sin embargo, la ciudad hay que recorrerla de una manera continua, como decían los situacionistas, ¿no? Pero también los barrios nuevos, por ejemplo, los PAUs de Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro, pues se han hecho con una visión casi terraplanista, por decirlo de alguna manera, porque han querido forzar a que el mundo sea plano. Entonces han tenido los movimientos de tierra exageradísimos, de manera que eso es muy caro además y muy complicado, pero sobre todo la consecuencia es que crea unos barrios y unas zonas de convivencia aisladas del resto de la ciudad, porque han creado unos taludes que solo se puede salir de ellos de una manera, pues, o con coche, de una manera muy complicada. Lo cito así muy de pasada en el texto, en el artículo, pero los itinerarios deben no obedecer a razones tanto de comercio, de sacar bueno, hay calles que se peatonalizan, ¿no? Y lo único que sirven es para que saquen esos famosos cocodrilos de plástico o las perchas de ropa, ¿no? Entonces, claro, quitar los coches para esto es... no sé, los itinerarios deben recorrer lugares pensados para los que los necesitan. Deben unir los recorridos a los colegios, los itinerarios peatonales, a los ambulatorios, a los centros de salud, ¿no? Que la ciudad nos pertenezca, ¿no? Bueno, me estoy alargando muchísimo. Yo paso la palabra. Beatriz, dos cositas nada más. Sí. Me gusta mucho cómo juegas con las palabras y también en tu artículo dices que en la palabra laberinto están escondidas otras palabras: rito, labio, lira, antro, línea, oír, baile, río y libre. O sea, la verdad es que hacen una familia léxica de lo más apetecible. Y luego también hablas en tu artículo de el oído. Sí. Que es, también hace referencia Alfonso en el suyo, ¿no? Nosotros llevamos dos laberintos en el cuerpo: el del intestino, del que no tenemos que hablar mucho, porque ya tenemos una vaga idea de cómo es y a veces nos da problemas, y luego el del oído, que en realidad es un gran... El cerebro, es verdad, el cerebro. Pero en el oído, que tú dices una cosa muy bonita, y es que es un laberinto que nos ayuda a orientarnos, ¿no? El sentido del oído nos ayuda a caminar y a hallar, ¿no? y a orientarnos, ¿no? Es nuestro hilo de Ariadna, ¿no? Yo, como tenía la sospecha de que muy pocos saben qué pinta tiene el laberinto de un oído, lo he puesto aquí en esta imagen, ¿no? Pero bueno, pues nada, pues esto es lo que los médicos llaman, o los anatomistas llaman, el laberinto del oído. Y luego toda tu intervención has estado con el Madrid de los Austrias, que efectivamente tiene un centro muy claro en la Plaza Mayor y que tiene algo de laberinto. No, y esto me lleva a una pregunta que quería yo hacerle a Beatriz. En un momento determinado de su texto dice una frase que me parece magnífica: un río sabe siempre a dónde va, la ciudad es materia de duda. Tal. Yo creo ver ahí la contraposición fundamental entre el laberinto univiario, del que hablábamos al principio, y el pluriviario. Tal. ¿Podrías ahondar un poquito más en esta contraposición? Es que, bueno, a mí me impresiona mucho el nacimiento de los ríos. Estuve una vez en el nacimiento del Amazonas y es un lugar en unas zonas muy elevadas, ¿no? Hay una especie de aguas indecisas, ¿no? Que no sabes todavía y dices, aquí va a acabar saliendo el Amazonas, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Y al final los ríos son obedientes porque tienen apetito de mar y obedecen a la pendiente, a la topografía, ¿no? Y son mucho más previsibles a veces que la ciudad. La ciudad tiene un componente de enigma que lo decide la persona, que lo deciden las personas, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? De la contraposición. Yo soy una persona muy
muy dubitativa, que me cuesta mucho decidir, y cuando salgo de casa empiezo a decir, ¿por dónde voy? Y entonces me tengo que apoyar en referencias sensoriales. Por aquí hay una glicinia que está cerca de casa, en una medianera, qué bonita. Aquí recuerdo haber tenido una conversación, ¿no? Y yo creo que eso, los sentidos nos guían por el laberinto, ¿no? Porque estamos perdiendo muchísima sensualidad. Y cuando hablabas del oído o del tacto, ¿no? El tacto dicen que es el sentido del laberinto, que si te pierdes un laberinto hay que poner la mano derecha en una pared y no perder ahí ese contacto. Y de hecho, si ahora se hiciera de noche, se apagara la luz, iríamos por instinto a buscar una pared. El tacto nos da seguridad. Yo creo que con tantas pantallas y tanto material audiovisual, estamos olvidándonos de los sentidos, y los sentidos son fundamentales, ¿no? Yo creo que estaba viendo, cuando has puesto la imagen de la Plaza Mayor, claro, la Plaza Mayor, yo hay una persona que admiro muchísimo, que bueno, ya falleció hace unos meses y era una persona muy mayor, Josef Rikberg. Es una persona maravillosa, es un sabio. Él era de origen polaco, luego estuvo dando clase en Cambridge, luego fue a Estados Unidos, en la MIT, y tiene un libro que se llama La idea de la ciudad. Entonces ahí defiende la componente emocional y simbólica de la ciudad, la defiende a muerte y con mucho conocimiento. Y una vez que vino a España, a Madrid en concreto, yo fui corriendo a verle y le pregunté qué lugar le interesa más como urbanista de Madrid, ¿no? Y me dijo la Plaza Mayor, porque efectivamente tiene una posibilidad de uso absolutamente variada, tiene contenido simbólico, tiene historia, tiene futuro, tiene una regularidad para una ciudad con una trama como Madrid, que aquí se ve muy bien. Es una ciudad que tiene muchas plazas triangulares, muchos cauces como de ríos, muchas plazas que tienen un origen de antiguos conventos, de antiguas huertas, pero realmente si comparamos el Teixeira, el trazado del Teixeira con el plano actual de Madrid, hay muchísima, se mantiene, quitando las aperturas, Gran Vía, Bailén, Argumosa. Es impresionante ver cómo se mantiene el viario público, ¿no? Y entonces este espacio, que contradice todos los otros espacios, porque tenemos muy pocos espacios de esta regularidad, ¿no? Tiene un valor especial, ¿no? Por eso me gusta mucho. Además, aquí se ve muy bien, si veis, veis que la línea es muy nítida, porque, perdón, pero es que me parece muy curioso. Son los tejados de pizarra que dan hacia adentro de la Plaza Mayor. Y esto casi no se percibe con unidad, cuando siguen siendo tejados, pero ya no son de pizarra, son de teja. O sea, la impronta de la Plaza Mayor es en los materiales, en el significado, en la singularidad de un espacio de este carácter, en una trama tan diferente como la del centro de Madrid. Bueno, ya me callo. No, por Dios, muchísimas gracias, Beatriz. Alfonso, querías cerrar. Sí, ya para terminar el capítulo sobre los laberintos, voy a contar una anécdota personal que nos va a llevar del primer amor al último amor de Borges. En su texto para Revista Occidente, María Belmonte cuenta que, según algunos biógrafos de Borges, cuando él era joven se enamoró de una mujer que se llamaba Estela Canto, y estaba profundamente enamorado, quería casarse con ella, pero Estela Canto declinó el ofrecimiento por miedo a la capacidad invasiva de la madre de Borges. Y según estos biógrafos, fue ese sufrimiento por el rechazo de Estela Canto el que le hizo escribir el laberinto, donde se identifica con el Minotauro, que está tan desesperado que lo único que quiere es que venga alguien a matarlo y tal. Bueno, pues el azar quiso que hace unos años, yo sé, en el 2016, viviendo yo en Atenas, me invitara a una cena con María Kodama, ¿no? Y se me ocurrió llevarle una antología bilingüe en griego moderno español de algunos poemas de Borges. Y en esta antología hay un poema que se llama El laberinto. Y cuando lo vio, se emocionó y me dijo: este es el primer poema que me dedicó Borges. Fue en nuestro primer viaje a Creta, donde fuimos varias veces. El poema, y con esto termino, dice así, se titula El laberinto, y dice:
Este es el laberinto de Creta. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María, Kodama y yo nos perdimos. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María, Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto, el segundo laberinto por antonomasia, el tiempo, junto al desierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han sido dos intervenciones de muchísima altura y calado. Fernando, tú también has trabajado un poco, no participas en este número como autor, pero el tema del laberinto te ha suscitado algunas reflexiones que querías compartir. Sí, bueno, son reflexiones de otra naturaleza distinta de la vuestra, que es muy erudita y que realmente, bueno, yo creo que encaja perfectamente con lo que es la revista Occidente, ¿no? Y profundamente humanística. No, a mí me gustaría resaltar, y por eso tomo la palabra, y bueno, tienen que entender que ahora aquí se crea una cesura, ¿no?, entre el discurso que hemos escuchado y el discurso pequeño, no teman que voy a tratar de enhebrar yo mismo. No, a mí lo que me parece muy importante y como director de la revista Occidente estoy obligado a decirlo, me parece muy importante que nos incorporemos a un movimiento de reflexión conjunta como puede ser el Festival de las Ideas, ¿no? Y que hagamos nuestra aportación al Festival de las Ideas. Lo hicimos el año pasado, lo ha dicho Juan Claudio, y lo hemos hecho este año. Y digo que me parece muy importante porque encaja muy bien con lo que era el propósito del fundador de la revista, el propósito de Ortega, que era, pues bueno, esa reflexión sobre los temas de nuestro tiempo, pero claro, necesariamente toda reflexión tiene que proyectarse hacia el exterior, ¿no? Y la gran ventaja que tiene, yo creo, digamos, esta especie de conexión entre conocimiento y entretenimiento, que realmente es lo que significa el Festival de las Ideas, es decir, penetrar en la sociedad del entretenimiento, pues ayudando a la gente a tomar conciencia de cosas que pasan. Y las cosas, y este es el punto que me gustaría resaltar, porque, claro, si hay un momento en el que están pasando cosas, es precisamente este momento. Y creo que lo que le distingue de otros momentos anteriores es que estamos desorientados. Hemos hablado también, digamos, de ese binomio orientación-desorientación que tiene que ver con la propia metáfora del laberinto, pero que también tiene mucho que ver con la idea borgiana también de la mente como laberinto. Es decir, el pensamiento es una manera de tratar de salir, ¿no?, de ese, digamos, de ese mundo en el que los pensamientos de repente nos colocan ante aporías, ¿no?, ante contradicciones, y nos obligan a buscar salidas. Entonces, bueno, realmente lo que sigue, que va a ser tremendamente breve, lo que me gustaría es conectar algunas ideas que tienen que ver con el tema de este año, esta enorme metáfora, ¿no?, que es la del laberinto, conectarla con lo que está ocurriendo en los momentos actuales, ¿no? O sea, ver por qué nuestro presente es tan absolutamente laberíntico. Claro, yo creo que, y claro, esto es puro Platón, ¿no? O sea, nuestra percepción individual de la vida está dentro de lo que es una percepción pública, ¿no?, del orden. El orden político, vamos, el alma como pequeña polis, ¿no?, y la polis como pequeña mente o como forma existencial, ¿no?, en miniatura de lo que realmente es una existencia colectiva. Volvemos otra vez al tema ¿no?, que señalaba yo al principio.
y si hay algo que aprendemos de la vida es que no, o la vida como, digamos, como laberinto, ¿no? Es que realmente es todo menos una línea recta, ¿no? Que tiene sus recovecos, que tiene sus momentos en los que perdemos la orientación y en los que siempre nos esforzamos por buscar un hilo de Ariadna, ¿no? que consiga sacarnos de las situaciones en las que nos metemos. A mí hay algo hay una frase que me gustó mucho y que me hizo pensar de Milán Kundera en la insoportable levedad del ser, que dice lo siguiente: ¿cómo podemos conocer el valor de la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? O sea, lo que nos está diciendo es, perdonen el término, qué putada, ¿eh? Que cuando hemos comenzado a aprender un poco lo que significa vivir, nos morimos. Y lo peor es que no podemos volver. O sea, claro, digamos, el último término lo que quiere decir es que una vez que conocemos los recovecos del laberinto, desaparecemos. Es decir, no nos permiten llegar al final. Es decir, no hay un hilo que nos lleve hasta el final, sino que creemos encontrar, ¿no? Pues, diferentes salidas, o sea que todo es un puro ensayo y error. Y yo lo que creo, y esto es lo que hace que tengamos que conectarlo con el tema más amplio de la discusión que está teniendo lugar en diferentes lugares de nuestra ciudad y a la que humildemente hemos contribuido, yo creo que de una manera muy potente, ¿no? con estas contribuciones que hemos estado resumiendo ahora a través vuestro. Yo creo que me parece que es muy importante que seamos conscientes de que esto que podemos decir respecto de la vida es válido también para la sociedad. Esa idea platónica. O sea, ¿cómo podemos salir del laberinto en el que se ha convertido el mundo actual? Que no cabe duda, Alfonso, que es un auténtico perdedero. A mí me ha encantado esa palabra y seguro que la encontrarás en alguna columna mía, así que no tienes más remedio. El perdedero que somos, ¿no? O sea indudablemente. Porque nos hallamos en un laberinto. Y yo creo que es muy importante también ver qué elementos del laberinto tiene, digamos, el mundo en el que nos encontramos. Yo creo que hay un problema que contribuye a hacer todo cada vez más laberíntico, que es que no estamos sujetos a una única crisis, ¿no? Sino como la idea esta de Adam Tooze de la policrisis, es decir, que cada pasillo del laberinto representa una crisis distinta, pero que en cierto modo todas acaban convergiendo en el mismo lugar. Es decir, que las crisis se van sumando de tal manera que no cabe una solución de una de nuestras crisis sin resolver otras que nos afectan. Cuando resolvemos una, dejamos atender otra crisis diferente. O sea que, por tanto, aquí hay ya, es decir, cómo esto es, digamos, los que nos dedicamos a la física, es el problema de digamos, de la imposibilidad de poder anticipar las consecuencias de las decisiones políticas, ¿no? Porque, claro, esto es, digamos que el efecto no es, aquí no entra Newton, no hay una causa-efecto clara, sino que esto realmente es teoría del caos, ¿no? Entonces, pues, no hemos llegado a poder percibir una nítida organización digamos, de la presentación y solución de los problemas a partir de una clara intelección realmente de cómo interactúan, ¿no? entre sí. Bueno, es un poco como digamos, el problema vuestro de los arquitectos, ¿no? que tenéis que estar midiendo realmente que no se os caiga el edificio y que, por tanto, ahí lo laberíntico ahí es el diferente encaje de las piezas. Pero otro problema de la situación en la que estamos es que hay muchos muros que nos limitan la visión, y por tanto que nos impiden ver lo que hay en otro lugar. O, por decirlo en otros términos, el mundo se ha vuelto mucho más laberíntico de lo que era porque ya no existe un espacio público común.
sino que nos hemos encerrado en cámaras de eco, nos hemos encerrado en fronteras, en el sentido físico, o más físico del término, nos hemos encerrado, y eso es casi biológico, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En los sesgos cognitivos. O sea que realmente lo que estamos es sujeto también a este otro tipo de constreñimientos. Y luego que el laberinto no tiene un centro, como puede ser este, ¿no? Sino que realmente lo que se nos presentan son muchos centros posibles y además compitiendo entre sí, y este es el problema, digamos, de la situación geopolítica actual, por convertirse en el auténtico centro. Este es el problema fundamental en el que estamos. Entonces, claro, ¿existe una salida correcta o existe una salida a través de alguno de esos centros viables? Por tanto, siempre tenemos el temor de que no encontremos realmente la salida, sino que emprendamos salidas falsas. Entonces, bueno, aquí la pregunta fundamental es cuál puede ser el hilo de Ariadna que nos saque de esta situación. Yo creo que solamente tenemos dos salidas. La primera es atender a la prueba-error, que si bien nosotros no podemos experimentar porque solo tenemos una vida, pero cuando hablamos del colectivo sí la podemos experimentar a través de nuestro propio proceso de evolución histórica. Uno de los elementos más trágicos del momento que estamos viviendo es precisamente que parece que no hemos aprendido absolutamente nada de nuestros errores pasados. Y bueno, ¿cuál es? Yo creo que la única manera de salir de este embrollo es o imbroglio, la única manera de salir de esto es poniendo los problemas encima de la mesa y discutiéndolos. O sea, yo creo que esto es la grandeza de algo como el Festival de las Ideas. O sea, que de lo que se trata es de fomentar un diálogo. O sea, no se trata de ofrecer salidas. Y por eso yo creo que esa organización, ¿no?, que se monta a partir de diálogos entre dos personas que se supone que están pensando sobre asuntos que nos afectan, es es una salida modesta, pero es la única que tenemos para realmente encontrar una huida o una solución a los diferentes problemas. O sea que es un momento de detenernos a pensar, ¿no? Es un momento en el que nos salimos del barullo de nuestras preocupaciones cotidianas y bueno, yo creo que nos ponemos la toga, ¿no?, de viejo ciudadano ateniense, ¿no?, que lo que habla es de la polis, ¿no?, y lo que ocurre en la polis. Y como la polis hoy es una cosmópolis, pues realmente lo que se trata es de hablar de un mundo que ya es absolutamente global. Con lo cual acabo como empecé. Ortega pensaba en la revista de Occidente como en una voz dirigida a la cosmópolis, y pensaba en la revista de Occidente precisamente como en ese espacio en el que nos facilita el poder pensar en temas que normalmente se nos escapan en nuestra vida cotidiana y que por tanto lo que se trata es de sacar, ¿no?, ir ordenando una serie de inquietudes para que podamos tener sobre ellos una reflexión que es individual pero que también es conjunta. Da mucha pena, ¿no?, pero por otra parte yo creo que es inevitable y que también es un signo de nuestro tiempo que a veces nos encontremos con que la reflexión conjunta es así tan limitada, pero también está en la Plaza de España y seguramente está, digamos, esta reflexión, es decir, desde el momento en que nos detenemos a pensar, realmente estamos pensando con otro. O sea, la comprensión nunca es individual, sino que introduce esa partícula cum, es decir, que incorpora, pues eso, el lenguaje realmente no existe. Por volver a tu Wittgenstein, no existe algo así como los lenguajes individuales, sino que el lenguaje siempre es una construcción colectiva. Pues bueno, esto es lo que hemos querido hacer y como esta reflexión no puede limitarse exclusivamente a quienes estamos aquí en
encima de la tarima. Juan Claudio ahora permitirá que todos ustedes puedan también hacer sus propias alegaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el turno de preguntas para el público, pero hay una persona muy cualificada dentro del público y me gustaría, bueno, por supuesto, Marcos, si quieres hacer una pregunta, puedes hacerla. Pero antes te tengo que preguntar a ti. Tenemos ahí un micrófono. Iván, ¿lo puedes traer? Sí, y se lo das a Marcos. Bueno, aquí tenemos al artista entre nosotros, Marcos Isamat, que es químico de profesión, pero yo creo que, bueno, pues no sé si ya te ganas más la vida con el dibujo o con... Bueno, soy de formación biólogo molecular, sí. Biólogo molecular, sí. Sí, pero porque mi padre no quería que fuera artista. Pero nunca consiguió que dejara de dibujar, pero bueno. Menos mal que tu padre no frustró tus aficiones. Yo sabía que tú ibas a decir que sí, porque es que es un tema como muy goloso, ¿no? El tema de los laberintos, ¿no? Sobre todo para alguien como tú que te has especializado en el dibujo a lápiz. Al mismo tiempo, o sea, es un tema clásico, con mucho pedigrí y muy trillado, con lo cual, ¿cómo te enfrentaste al proceso creativo a la hora de hacer viñetas de laberintos? Un poco aleatorio, pero hay varios que tienen una razón de ser. Pero yo cuando imaginé bueno, la propuesta era, el laberinto para mí era el laberinto lúdico, ¿no? Ese que además me parece un poco masoquista, donde hay una puerta de entrada, no retorno, y un lío, una maraña dentro en la que te metes con el único objetivo de salir. Esa cosa que todos hemos dibujado, o cuando menos hemos trazado un laberinto en la página de crucigramas de la prensa. Entonces ese era el que primero me vino a la cabeza. Y son laberintos que se han ido dibujando un poco solos, buscando forma. Había algo de cuerdas, ¿no? Tienes una serie con cuerdas aquí que lo estamos viendo, ¿no? De estos hilos. O marañas, ¿no? Estos son marañas. Son marañas, sí. Y estos quizás me representan más a mí por los dibujos que he hecho anteriores, ¿no? Era un dibujo fácil de llegar. Los difíciles era cuando tenía que buscar algo más al laberinto, laberintos ideológicos o sentimentales también, como los que hablaba Beatriz, ¿no? Por ejemplo, viene de la capilla de San Severo de Nápoles. El suelo, intenté hacer una foto que el guardia me hizo borrar del móvil porque está prohibido sacar fotos, pero era un laberinto hecho a partir de teselas de mármol blancas, grises y negras, y es una preciosidad. Y es el laberinto por antonomasia, ¿no? El que piensa todo el mundo del laberinto lúdico, pues es un poco este. De ahí salió, bueno, estos son laberintos en 3 dimensiones en los que... Este es uno de los que consideramos para la portada, nos gustaba también. Nos gustaba. La medida era perfecta para la viñeta, me encajaba muy bien. Este tiene esa cosa traduce muy bien la cualidad de opacidad, ¿no? De los laberintos, ¿no? De que no sabes lo que pasa dentro y hay algo que resolver también. Tiene algo que ver con el cubo de Rubik o el cubo de Necker también, ¿no? Ese que está siempre en dos perspectivas diferentes. Hablemos de este. Claro, este es el que os causó más problema. Pero... ¿Hubo algún momento... A ver, una aclaración para el público. Este laberinto no lo hemos introducido en la revista y nunca se consideró para la portada, por razones evidentes. Nosotros no somos una revista provocadora, o sea, nosotros no queremos... sin embargo, a la hora de exponer, nos ha parecido que no pasaba nada por que estuviera en la exposición y que incluso lo comentáramos, porque cuando estuvimos hablando de esta imagen, claro, decíamos, es evidente que remite a la esvástica nazi, pues sí. Pero por otro lado... Remite a un símbolo solar muy anterior en el tiempo a la esvástica nazi. Por otro lado, es un símbolo muy anterior al nazismo y luego es una forma con la que te topas en los laberintos. O sea, que de alguna manera
incluso en la portada, luego descubrimos que en la portada hay esvásticas, Sí, hay también, ¿no? esvásticas, ahí están camufladas. Aquí pero- están camufladas, pero aquí no. Entonces, no lo hemos puesto, insisto, nosotros no queremos herir sensibilidades gratuitamente de nadie y por eso no está en las viñetas interiores de la revista. Pero no me ha parecido improcedente que estuviera en la exposición hoy aquí y que nos dijeras tú. ¿Hubo algún momento que pensaste que no debías ni dibujarlo? No, de hecho, esta es la simplificación de uno que era una concatenación de esvásticas con una única entrada. En realidad la lectura, a mí al final los dibujos que me gustan son los más sencillos, ¿no? Es un laberinto que tiene entrada y no hay salida. Y es un laberinto ideológico, claramente. Ah, está muy bien, Se sí. hace, la puerta, o sea, podría haber una puerta de salida, pero es que No la hay. no la hay. Es un laberinto. Está muy bien visto. Este es el que me gustaba a mí. Estos son laberintos los de cristal, los laberintos de cristal o espejos, que también son de carácter más lúdico, con la misma historia esta masoca de quererte meter en un sitio que te va a costar salir, pero lo único que puedes hacer es salir, ¿no? Y eso, pues produce un placer, ¿no? Es como gratificante, no entiendo muy bien cuál es la gratificación de, no sé, de haber conseguido algo que te puedes haber evitado, pero bueno. Este laberinto a mí me gustaba mucho y hicimos pruebas con él en portada también, porque lo que aquí se ve es esa... A mí la cita favorita, a lo mejor la conocéis, pero mi cita favorita sobre laberintos es de otro poeta argentino, de Leopoldo Marechal, que dice: de todo laberinto se sale por arriba, ¿no? Y este laberinto lo muestra muy bien, ¿no? Hay veces que nos metemos en laberintos de los que podríamos salir en cualquier momento solamente mirando hacia arriba, ¿no? O elevándonos, ¿no? Y muchos de los laberintos políticos en los que estamos metidos, Fernando, yo diría que ocurre lo mismo, que solamente por elevación podemos salir de ellos, ¿no? Y me gustaba esa idea. Pero alguien me dijo que le recordaba un encofrado y entonces lo descartamos. Sí, lo descartamos. Este le gustaba a Alfonso. Sí, pero luego me di cuenta, en principio me gustó, pero me di cuenta que podía confundirse con un futbolín. No había visto la similitud, pero sí, claro. Claro, pero esa, aquí esa perspectiva del infinito. Sí. Esa está muy bien. Y a ver, bueno, y este es un laberinto a ver, perdón, este es el último que nos ofreciste y yo creo que esta es una viñeta que a lo mejor llega a la portada de algún número, si hablamos de religiones, ¿no? Y que nos deposita en la tremenda actualidad, ¿no? De hecho, este se me ocurrió en Jerusalén. Estaba yendo yo bastante, porque tenía un hijo allá. Y en la ciudad vieja, Jerusalén, te metes, ya de por sí es bastante laberíntica, pero ahí donde te metes piensas, a ver quién está más loco. Porque llegas al Santo Sepulcro y hay una cruz de 4 metros llevada por 20 mujeres filipinas, y porque todo el mundo está ido, y te vas a los armenios y es un poco el laberinto de la locura que se me ocurrió en Jerusalén. Alfonso ha sido nuestro cónsul en Jerusalén hasta hace muy poco tiempo. Tendríais mucho de lo que hablar. Que tenían un hijo Hay estudiando en varias Tel Aviv. puertas, entonces salir de ahí y pensar, he vuelto al siglo XXI, ¿no? Cuando sales de la Es puerta. tremendo. En tu misma misión en Jerusalén, Marcos tenía un hijo estudiando en Tel Aviv. Bueno, pues vamos a dejar el de portada, si queremos, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario. Yo sí, solamente claro. quiero hacer un comentario de que tendríamos que haber tenido la presentación del libro antes de ponerme yo a dibujar los laberintos, porque hubiera salido unos dibujos. Pero claro, el tiempo va en una dirección. Pero Bueno, muchas pero oye, gracias, puedes ampliar la serie. Ahora puedes ampliar la serie y podemos pensar en una presentación en Barcelona. Venga. Bueno. Son fantásticos, de todas formas. Ahí. Iván, hay una pregunta. No voy a hacer una pregunta, voy a hablar de mis laberintos.
Precisamente hace 5 años, cuando se me dedicó una gran exposición en el Reina Sofía, había allí más de media docena de laberintos míos que había diseñado en los primeros años 70. Y de hecho, incluso había toda una sala donde había un laberinto gráfico, digamos, que se puede ver en mi libro La red del tiempo, 1972-1977. Pero es que en mi primer libro, Los Juegos del Sacromonte, el primer capítulo se llama Estancia del laberinto. Y cuando estuve en Egipto, la primera vez, una de las visitas primeras que hice fue a ver el laberinto de Jaguara. O sea que, bueno, era eso, quería referirme a esos laberintos, y si quieren conocerlos mejor, pues el Reina Sofía publicó un catálogo con el nombre de Ignacio Gómez de Liaño, Abandonar la escritura. Allí pueden ver fotos de esas maquetas de laberintos, y también en La red del tiempo o en Los Juegos del Sacromonte. Era eso lo que quería decir. Buenos días. Muchas gracias por tan buenas intervenciones. Yo, mientras leía el número, recordaba una y otra vez El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que yo creo que quien lo haya leído, haya visto la película, recordará que hay una biblioteca que es como un laberinto, y etcétera. Y él, en las apostillas al nombre de la rosa, que son unos ensayos que escribió años después, a raíz de las preguntas de los lectores, escribía precisamente un texto sobre laberintos. Y dice que hay 3 tipos de laberintos, que se han hablado en realidad aquí sobre ellos, que son el laberinto griego, que es el de Teseo, donde, como habéis dicho, no te puedes perder. El laberinto es el hilo, cuando lo estiras solo queda el hilo. Luego está el laberinto, que es el laberinto manierista, que él llama, que es un laberinto que cuando lo estiras queda como un árbol, hay caminos donde tienes que volver, pero en el fondo hay como un tronco, y el hilo es precisamente lo que te lleva al centro, al final. Pero luego hay un tercer laberinto del que habla él, que es el laberinto red o rizomático, donde todo conecta con todo, no hay como una línea, no hay como un límite, no hay un centro, no hay salida, ¿no? Y él dice algo así, como que, o sea, dice él en las apostillas, esto es brevísimo, dice: el laberinto de la biblioteca, del nombre de la rosa, sigue siendo un laberinto manierista, pero el mundo en el que Guillermo de Baskerville se da cuenta que vive ya tiene una estructura rizomática. Y dice, o sea, es estructurable, pero nunca está definitivamente estructurado. Es decir, puede cada uno coger un camino, pero no hay como uno más claro. O sea, esto es, yo creo, como muy posmoderno. Es el mundo en el que vivimos así. No hay un centro, no hay salida. A veces nos caemos en un sitio y simplemente no hay un camino. Umberto Eco es otro de los grandes expertos en laberintos, y de hecho le encargó a otro autor italiano que se llama Sant'Arcangeli, le encargó un libro sobre los laberintos, que es un libro bastante completo, un tanto disperso como corresponde a un libro sobre los laberintos, y que publicó Siruela hace ya bastantes años y tal, y que es un libro recomendable para quienes estén interesados en los laberintos. Gracias. Podemos acumular, Iván, podemos acumular 2 o 3 turnos. Eso siempre optimiza el número de personas que pueden intervenir. Bueno, muchas gracias por las intervenciones también. Y es una pregunta más concreta para Fernando. Cuando comentabas el laberinto en el que nos encontramos, entiendo un poco como sociedad actualmente, que sin duda es muy complejo, pero me daba la sensación de que aludías a que tenía un comienzo, ¿no? Hubo un momento, no sé si en los últimos años, en las últimas décadas, en que embarcamos como sociedad en este laberinto y por ende tiene una salida, o es más bien una acumulación de otros laberintos que en el fondo no hemos llegado a la salida, sino que nos hemos ido metiendo como sociedad. También no sé a qué nivel de sociedad global estamos hablando, si nos hemos ido metiendo en más cámaras y recámaras y ya hemos perdido totalmente la orientación de la pared, como comentaba, por ejemplo, Beatriz, o no, o hay algo un poco más positivo, espero, a esto. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias también por las intervenciones. Tiene un poco que ver con la pregunta, con esta pregunta que he hecho ahora.
Realmente cuando hablamos de laberinto hablamos de tres cosas: la entrada, el centro y la salida, sobre todo de la entrada y la salida, o las salidas, cuando hay varias, incluso varias entradas. El centro es más bien, se trae a cuenta pues, por la idea de Minotauro, de que hay un centro al que hay que llegar, al que hacer algo, etcétera, etcétera. Es más esa iconografía cretense, ¿no? Pero el laberinto básicamente es entrada y salida. La salida es muy obvio, pero se habla muy poco de la entrada, o sea, por qué se entra, ¿no? Fernando ha hecho un poco la analogía con la vida. Desde que nacemos ya estamos en una especie de laberinto, que en realidad es una suma de complejidades que tenemos que navegar. Pero me gustaría que reflexionáis algo sobre la entrada. Es decir, ¿por qué se entra? ¿Por qué tenemos que entrar? ¿Por qué damos por supuesto que estamos en un laberinto, ¿no? Como individuos y como sociedad, ¿no? Y un matiz que es respecto a algo que ha dicho Fernando respecto a la situación actual de a la pérdida de los espacios públicos o del espacio público. Yo creo que eso es muy relativo. Yo creo que no sé hasta qué punto ha habido espacios públicos en la historia de la humanidad en algún momento, ¿no? Ha habido muchas civilizaciones. Creo más bien, y conecta con lo anterior interviniente, que de alguna manera estamos muy lejos de la idea de Habermas de tener una esfera común europea, por ejemplo, ¿no? Porque nunca la hemos tenido, desde la Guerra de los 100 años. Entonces, no sé hasta qué punto es aplicable esa falta de tener un espacio público, esfera pública planetaria globalizada, porque nunca la hemos tenido y seguramente no la vamos a tener en el futuro. Gracias. ¿No hay más preguntas? Pues, sí, hay una más. Claro, claro. Bienvenida igualmente. Buenos días. Muchísimas gracias. Ha sido un regalo maravilloso escucharles y sentir la energía de este sitio y de las personas. Y bueno, a mí hay un libro que me tiene absolutamente fascinada en este momento, que se llama El puente donde habitan las mariposas, de la doctora Nazaret Castellanos. Creo que es una gran neurocientífica española y que es maravillosa. Me parece una genialidad porque con un ensayo de Heidegger, construir, habitar, pensar, ¿no? Lo ha pasado a la neurociencia. Ella habla muy honestamente de que ha habido un momento personal brutal de ver sus ruinas personales, ¿no? Y se le ocurrió que, igual que hicieron en la conferencia de Darmstadt o algo así, en el 51, cuando quisieron reconstruir la ciudad, empezaron a pensar, pues bueno, esto ya está así, vamos a ver cómo reconstruimos. Y ella lo pasó al tema personal, ¿no? Nunca se puede empezar de cero, porque evidentemente, ojalá, pero no es así. Entonces, con mis ruinas, ¿qué hago, no? Este libro que ha escrito es una biosofía de la respiración. Yo humildemente, como hay tantos problemas en el mundo, intento solucionar ya los míos, digo, bueno, por lo menos. Y de verdad, les recomiendo encarecidamente, porque cuando la luz interior se apaga, es mucho más complicado todo. Me ha encantado cuando usted ha hablado de los sentidos. Esta doctora a mí yo creía que había 5, pues me ha descubierto en el libro que hay 7. Entonces, a mí la propiocepción, nadie me había dicho lo que era la propiocepción. Que realmente tenía que escuchar mi cuerpo. ¿Cuántos errores no hubiera yo... Bueno, perdón, me estoy alargando, me pasa lo que usted. Pero ¿cuántos errores hubiera yo dejado de cometer si hubiera respirado, me hubiera calmado y no hubiera dicho cosas? Porque también me ha parecido brutal cuando usted ha hablado de que el hormigón armado no tiene nada que ver con la palabra. Entonces, bueno, era esta pequeña aportación. Me ha parecido fascinante escuchar a mentes tan brillantes y rodearse de gente que quiere escuchar, que nadie escucha o nadie escuchamos. Pues bueno, pues muchas gracias por regalarme un momento de felicidad, que esto ya es un honor. Gracias. Yo os permito cerrar a vosotros si queréis, con lo que queráis decir.
reaccionando a lo que acabéis de escuchar, pero bueno, con lo que digáis ya pues podemos irnos a comer. Sí, vamos, ¿no? Alfonso, ¿tienes algo más que decir? No, yo creo que... No. Beatriz, Fernando. Pues bueno, yo creo que muchas de las preguntas estaban referidas a ti. Sí, me temo que sí. Pero únicamente cuando hablabas de la red como el laberinto, ¿no? Para mí el inconveniente enorme es que realmente ahí andamos ciegos. O sea, realmente esos sentidos de los que hablabas, claro, que ya no son 5, son muchos más, y los que faltan por descubrir, ¿no? Y que realmente hay algunos que es que no tienen nombre, volvemos al lenguaje, ¿no? Pero el percibir dónde estamos, el que nos avisa de que tenemos el estómago lleno, estas cosas que están ahora investigando y tal, muchísimas cosas, y yo creo que eso nos hunde en un laberinto en el que vamos muy perdidos, ¿no? Yo la verdad es que reivindico mucho el recuperar en todo. Yo, por ejemplo, dentro de lo que es mi profesión, ahora es muy habitual hacer render, que los conoceréis todos, esas perspectivas en las que cuando alguien va a comprar un piso le hacen una realidad visual, ¿no? Y entonces yo me acuerdo siempre, hay una cita de Bob Wilson que decía, odio el realismo, me resulta artificioso. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Claro, él lo decía desde el punto de vista del teatro, ¿no? Alguien que va a un teatro y le ponen en el escenario un buró, un reloj, un sofá, y claro, aquello como que no te lo crees, ¿no? Y sin embargo llega alguien mucho más minimalista, pone un trapo y te crees que es un río, porque en el fondo esa pretensión de realidad es un engaño. Y los render, claro, en el fondo están introduciendo esa arquitectura en blanco y negro, ese terraplanismo del que hablaba. Y además lo que me da más pena es que están contagiando la realidad, porque las representaciones de la realidad contagian a la realidad. Entonces, en esas visiones hacia el futuro de la realidad, que aparecen con tanto detalle, uno no sabe a qué huelen, ni dónde se va a posar un pájaro, ni por dónde le apetecería pasear, ¿no? Y por eso, bueno, simplemente era eso. Y la entrada al laberinto, yo, desde el punto de vista de la ciudad, desde luego es el origen. El origen. Yo cuando llego a una ciudad nueva, a veces pienso que viajamos a ciudades para incorporarlas a la ciudad en la que habitamos, porque muchas veces vamos paseando por la ciudad y esto me recuerda, pero para mí el origen de la ciudad, la historia, yo siento un enorme respeto por la ciudad porque es tan perdurable, o sea que realmente Hiroshima siga existiendo, Nagasaki siga existiendo, que Troya haya 12 Troyas con todo lo que han vivido, o sea, ese tiempo geológico que tiene la ciudad es enorme. Entonces yo el único hilo de Ariadna para entrar en el laberinto que es la ciudad es el origen, y el origen al lado de un río, en un puente, como lo explica Goya en la pintura de la pradera de San Isidro, ¿no? Porque el artista es alguien privilegiado, el artista es como un atajo, tiene la intuición del artista, nos ayuda a entender la ciudad. Bueno. Muy bien. Bueno, muy rápidamente. Acumulación de salidas. Yo creo que la sensación de desorientación que estamos sintiendo hoy, que por supuesto hay miles de precedentes, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que nos hallamos en una situación donde encaja muy bien esa idea de Gramsci que él describió así del periodo de entreguerras, ¿no? que es el concepto de interregno, ¿no? Es decir, el orden antiguo ha muerto, pero todavía no se ha instalado el nuevo orden. Es decir, estamos en un cambio de era. Y yo creo que una metáfora casi mejor que la del laberinto para describir nuestro presente es la puerta giratoria. Los británicos hablan de eso del revolving door moment, ¿no? Que en la historia los momentos de cesura son esos de que tú sales de un sitio, empiezas a dar vueltas, y esas dar vueltas puede durar 50 años y ¡bum!, sales a un sitio nuevo. Es decir, que hay ya un cambio de era. Y yo creo que estamos en ese momento. O sea, solo por las transformaciones que se van a introducir en eso que Marx llamaría la base material, que es la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial en concreto. Yo creo que el cambio de era está
a la vuelta de la esquina, ¿no? Y luego, estoy de acuerdo contigo, sí, ya no existe un espacio público, pero sí, lo que no existe, nunca existió un espacio público, pero sí existía un mundo común. Es decir, sí había referentes que nos eran comunes a todos, con independencia de cuáles fueran las fuentes de tus noticias o las fuentes, digamos, de lo que te motivaba, ¿no? a buscar satisfacer tu curiosidad, ¿no? Ahora el problema es que existen espacios públicos fragmentados. Lo dice también el propio Habermas en su último libro, que seguramente ya va a ser el definitivamente último, porque tiene 94 años. Y yo creo que eso es lo que realmente caracteriza el mundo actual, que la dificultad, eso cuando yo hablaba antes de los muros son eso. Es decir, que lo que tú ves, lo ves solamente dentro de un espacio, pero eres incapaz de ver ese otro mundo, o sea que cuando realmente participamos de un mundo común, ¿no? Y eso yo creo que tiene consecuencias tremendas, ¿no? Porque lo que fomenta es la incomunicación. No te puedes comunicar con alguien cuando realmente su descripción del mundo está describiendo un mundo que no coincide con el mundo que a ti te han relatado o el mundo que tú has percibido, ¿no? Por eso ahora mismo el gran problema es la desinformación, o la manipulación informativa, llámese como se quiera. Ya, bueno, pues con esto vamos a concluir nuestro acto. No sin antes hacer algunos anuncios, como siempre. El lunes que viene, el lunes 22 creo que estaremos en Málaga, en el Centro Pompidou, para presentar un número de este año, el número de mayo, Nueva Teoría de Andalucía. Si tienen ustedes amigos inquietos, cultos y curiosos en Málaga, háganles llegar la invitación, porque creemos que va a ser un acto muy interesante. Y aquí en Madrid les emplazamos a la presentación del número de octubre, que es un número extraordinario en muchos sentidos, es un número que ocupa casi el doble de lo habitual, se nos ha ido a las 300 páginas y en esta ocasión se trata de un monográfico sobre la lengua española. Lo hemos llamado Calas del Español y lo hemos hecho en concomitancia o con ocasión del Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en Arequipa en octubre. La presentación no será aquí, sino en la Fundación Ramón Areces el día 8 de octubre por la tarde. Les invitamos a que vengan y estén con nosotros y les agradecemos de nuevo que hayan venido en un horario desacostumbrado, un sábado por la mañana, y les deseamos un resto de fin de semana placentero. Gracias. Gracias.